En el ensayo de mi boda, mis padres ordenaron a mi abuelo que comiera en la cocina. Él no pertenece con nuestros verdaderos invitados. Dije que no. Ellos se fueron. En la recepción, la jefa de mi padrastro caminó directo hacia el abuelo. Y dijo 4 palabras. Mis padres se pusieron pálidos. Mi nombre es Ava Miller y tengo 31 años. 2 noches antes de mi boda, en medio del ensayo, mi madre me agarró del brazo y siseó: pon a tu abuelo en la cocina con el personal. Él no pertenece con nuestros verdaderos invitados. Míralo. Todavía huele a tierra y jabón barato. Mi padrastro, Richard, sonrió y añadió: esta es una noche de contactos, no una cena benéfica. El hombre que querían esconder en la parte de atrás me había criado solo después de que mi abuela, Eleanor, muriera de cáncer y mi padre se fuera. Él vendió todo lo que tenía para que yo pudiera comer y ir a la escuela. Miré a mi madre a los ojos y dije: no, él se sienta conmigo. Ellos salieron furiosos del ensayo. Lo que no sabían era que la directora ejecutiva de mi padrastro, la mujer cuyo nombre él mencionaba en cada cena, había pasado 27 años buscando desesperadamente a una persona en este mundo. Y esa noche, finalmente lo encontró. Si alguna vez has visto a tus propios padres humillar a la persona que realmente te crió, deja un comentario y dime qué pasó. Suscríbete porque esta historia no termina donde mis padres pensaron que lo haría. Antes de contarte lo que la jefa de mi padrastro dijo frente a 138 personas, tienes que entender quién es realmente mi abuelo. No quien mi madre fingía que era. No quien mi padrastro lo llamaba a sus espaldas. El hombre real, su nombre es Arthur Bennett. Tiene 80 años. Vive en una casa de 2 habitaciones en las afueras de Concord, New Hampshire, en un barrio donde los buzones aún se inclinan ligeramente y los tomates aún maduran demasiado tarde en octubre. Durante 25 años, condujo un autobús escolar por la misma ruta rural, vistiendo la misma chaqueta azul marino con una mancha de café que nunca desapareció por completo. Conocía a cada niño de la ruta por su nombre. Sabía cuáles tenían un padre soltero trabajando por las noches, cuáles necesitaban un paquete extra de galletas en septiembre, y cuáles llorarían si el autobús se retrasaba más de 2 minutos. Nunca mencionó nada de esto a sus padres. Simplemente guardaba galletas debajo del asiento. Me mudé a su casa cuando tenía 3 años. Mi abuela, Eleanor, acababa de morir de cáncer de mama. Mi madre, Victoria, se estaba ahogando. Gerente de oficina de un médico trabajando en 2 empleos de hostelería a tiempo parcial. Un matrimonio que ya se estaba desmoronando. Una niña pequeña que no dejaba de preguntar por una mujer que apenas recordaba. Mi abuelo condujo hasta Boston en su camioneta una tarde de domingo, empacó mi pequeña maleta y 2 peluches en la cabina, y me llevó a New Hampshire sin decirle una palabra a mi madre sobre cuánto tiempo me quedaría. 15 años. Resultó que la casa todavía olía a pastel de especias de mi abuela, aunque nadie había horneado en meses. Me llevó a una habitación que había pintado del color del albaricoque seco. Dijo: te quedarás un tiempo con tu abuelo. Tu abuelo te enseñará a cultivar cosas. Mi madre regresó a Boston esa misma tarde. No me dio un beso de despedida. Durante 15 años. Me enseñó a espaciar las tomateras para que sus raíces no lucharan entre sí. A leer un horario de autobús y, más tarde, a leer una hoja de cuidados paliativos sin inmutarme. La forma específica en que se dobla una toalla cuando pertenece a alguien que está enfermo y solo quiere un borde suave contra su piel. Me enseñó que la dignidad de una persona no es algo que se pueda pedir prestado de un título o quitar con un insulto. Me enseñó todo esto sin llamarlo nunca una lección. Nunca se volvió a casar. Nunca se fue de vacaciones. Siguió conduciendo ese autobús incluso en los inviernos cuando le dolían las manos por las mañanas. Cuando le pregunté una vez a los 7 años si extrañaba la granja, la tierra familiar que mi madre decía que había perdido. Él dejó su martillo y miró al cielo durante un largo minuto antes de responder. La granja se fue con tu abuela. Dijo: tu abuelo guarda lo que tu abuelo puede guardar. Yo tenía 7 años. No entendí la frase. No la entendería hasta 24 años más tarde. Había otra cosa que no entendí en ese momento. Cada octubre, sin falta,
Se levantaba antes del amanecer y conducía a la oficina de correos de Concord. Llevaba un pequeño sobremanila sellado y timbrado, lo dejaba en la ranura y regresaba a casa en silencio. Nunca me dijo qué contenía. Nunca me dijo para quién era. Una vez, cuando tenía 8 años, le pregunté. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, tu abuelo está enviando un agradecimiento a una persona que tu abuelo no conoce. Ese es un asunto de otoño. El otoño guarda lo que el verano olvida. Asentí como si entendiera. No entendí. Los niños rara vez preguntan 2 veces. Cuando tenía 10 años, me dio algo pequeño. Puso un prendedor de hoja de arce de cobre en mi palma abierta. Era del tamaño de una moneda de 25 centavos con las venas grabadas a mano en el metal. Sin marca de fabricante, sin brillo. Hay otro igual, dijo. Tu abuelo envía uno así cada año. Tú guarda este. Cuando entiendas, sabrás a quién dárselo. Lo puse en una caja de madera en el cajón superior de mi cómoda. Lo guardé allí durante 21 años. Pensé que era un recuerdo. Era una llave. Mientras tanto, mi madre, Victoria, estaba construyendo un tipo diferente de vida en Boston. Contó exactamente una historia sobre su padre durante los 27 años que estuve viva. La contaba en cenas benéficas en Beacon Hill, en inauguraciones de galerías, en ese tipo de retiros de networking en Cambridge donde las mujeres con blazers de lino se presentan entre sí por sus cargos en juntas directivas. La contaba mientras servía vino. La contaba mientras ajustaba los gemelos. Se la contaba a extraños cuyos nombres ya había olvidado. La historia era así, su padre era un buen hombre, pero la pena le rompió algo después de la muerte de su madre. No pudo reconstruirse. Perdió la granja familiar. Algunos hombres no pueden recuperarse. Era la historia del origen de su ambición, la vergüenza de la que había salido un comité a la vez. Escuché la historia tan a menudo que podía recitar las pausas, el medio segundo exacto en el que bajaba la voz para la palabra pena. La inclinación de su barbilla con la frase «algunos hombres no pueden». La escuché quizás 40 veces en mi vida. La creía hasta que tuve 30 años. Mi error fue pensar que ella también la creía. Ella no la creía. La mantuvo viva porque encajaba con la mujer en la que había decidido convertirse. Se casó con mi padrastro, Richard Stone, cuando yo tenía 20 años. Eso fue en 2014, 12 años después de que mi padre biológico nos dejara por una mujer en San Diego y nunca enviara otra tarjeta de cumpleaños. Richard tiene 58 años ahora, alto de la forma que asume que le abrirán espacio. Es socio y director de operaciones en Cordelia Biotech Ventures, una firma de Cambridge que gestiona alrededor de 2.000 millones con 180 empleados. Richard tiene una casa adosada en Cambridge y una cabaña en Nantucket y un Patek Philippe que revisa cómo otros hombres respiran. 3 palabras lo describen con precisión: eficiente, calibrado, hueco. Conoció a mi abuelo exactamente una vez en el Día de Acción de Gracias de 2014, 4 meses después de la boda. Richard le estrechó la mano a Arthur por la cantidad correcta de segundos y luego dijo con verdadera calidez: el padre de Victoria, un placer. Mi hijo Daniel y yo saldremos brevemente para una llamada. No tardaremos. No regresaron hasta después de la comida. En 11 años, Richard nunca condujo las 89 millas de Cambridge a Concord para verlo. Ni una vez, ni para un cumpleaños, ni para una visita al hospital, ni para el funeral de un amigo en común. Así es como cierto tipo de hombre establece un límite con un calendario. Escuché el nombre de Caroline Sterling por primera vez en esa misma cena. Richard lo mencionó 3 veces antes del postre. Era su socia gerente. Había estado en Cordelia desde 2015. En el coche de regreso a Boston, dijo algo que recordaría años más tarde. Caroline lo nota todo. Si le gustas, tu carrera se abre. Si no, desapareces. Ella es la única razón por la que todavía importamos. Dijo esto mientras conducía. Mi madre no discrepó. He trabajado en el Instituto de Cáncer Dana-Farber durante 3 años como trabajadora social de oncología. Me siento con los pacientes en los peores momentos de sus vidas.
Elegí el trabajo porque mi abuela tuvo a alguien que se sentó con ella y nunca olvidé lo que eso significó. En 3 años en ese hospital, nunca escuché a nadie decir el nombre Cordelia en un contexto clínico. Quizás debería haberlo hecho, pero la investigación del cáncer y el capital de riesgo biotecnológico no viven en los mismos pasillos, y no pensé en buscar. Día de Acción de Gracias de 2019. Mi madre presentó a Artur a un cabildero que estaba cortejando para la junta de su organización sin fines de lucro. Dijo, «Este es mi padre. Solía tener una granja». Pasado. Artur no la corrigió. Lavó los platos solo en la cocina durante 45 minutos. Cuando entré, estaba mirando el fregadero y dijo en voz baja, «Algunas habitaciones no fueron hechas para viejos conductores de autobús. Nada de malo con una cocina». Debería haber dicho algo esa noche. No dije nada. La factura por ese silencio llegó 6 años después. Ethan Hayes me propuso matrimonio en marzo de 2025. No se arrodilló. No contrató a un fotógrafo. Me llevó al puente Pell en Rhode Island, un puente colgante en el que su empresa había hecho trabajos de consultoría el año anterior, y caminamos hasta el mirador peatonal a la hora dorada. Hacía 42 grados. Me ardían las orejas. Dijo, «Quiero pasar todos los otoños que me queden contigo». «¿Quieres eso?». Dije, «Sí». Me dio un anillo que había pasado por 3 generaciones de mujeres Hayes. Era de oro fino, sin diamante, con una marca de soldadura fina en la base donde su bisabuela lo había ajustado una vez para su mano trabajadora. Dijo, «Este anillo ha pasado por 3 generaciones de mujeres Hayes. Ninguna de ellas estuvo sin trabajo». Todavía le digo a la gente que ese fue el momento exacto en que supe que me casaría con él. Llamé a mi madre esa noche. Ella guardó silencio durante 4 segundos. Luego dijo, «Necesitamos hablar sobre el lugar». 2 semanas después, en el Hotel Capri Plaza en Boston, deslizó un sobre una mesa de café. Dentro había un cheque de caja de $85,000 de su cuenta fiduciaria personal y una hoja mecanografiada con 11 proveedores que ya había contactado en las semanas antes de que yo supiera que estaba comprometida. Me sonrió como sonríe a los donantes. «Esto es un regalo, cariño». «Sin ataduras», dijo. Pasaron 3 segundos, pero debes saber que la lista de invitados deberá reflejar dónde estamos como familia ahora. Mi gente necesitará ver esto bien hecho. Dije, «Gracias». Fue la palabra más cara que he pronunciado. 2 días después, una organizadora de bodas llamada Sarah Jenkins envió su primer correo electrónico. Estaba dirigido a Victoria y Richard. Fui copiada solo en la segunda respuesta y solo porque Ethan me reenvió el original. La línea de asunto era alineación de la visión de la boda Hayes Miller. En el cuerpo, Sarah escribió que ya estaba en conversaciones preliminares con el Aylesbury Inn sobre la capacidad mejorada del salón de baile y que los colegas de Richard de Cordelia estarían más cómodos allí. La cantidad de invitados debería revisarse a 138. Por favor, confirme. Llamé a mi madre y le pregunté suavemente quién me llevaría al altar. No dudé. Mi abuelo, Artur. Hubo una pausa en la línea, un familiar medio compás. Luego dijo, «Cariño, ese es un sentimiento encantador, pero Richard ha sido una figura paterna tan importante». Sarah y yo estábamos discutiendo algo más tradicional. Podemos hablarlo en persona. Las palabras figura paterna nunca habían aparecido en 11 años de ese matrimonio. La frase en persona era código para sin rastro de correo electrónico. Entendí. No retrocedí. Todavía no. Ethan y yo habíamos planeado originalmente una pequeña ceremonia en la antigua casa de reuniones de Sturbridge. 65 invitados, un catering local, mi tía tocando el violín. Hubiera costado $22,000, que habíamos ahorrado, y nos habría pertenecido. Esa noche, me senté en la mesa de nuestra cocina mirando el cheque que mi madre me había dado y repasando las matemáticas de devolverlo. Las matemáticas no se resolvían. Ya lo había gastado de alguna manera. Ya había dicho gracias. Ya había dejado que su nombre fuera en el depósito de un lugar que no había elegido.
Ethan entró en la cocina a las 10:14 de la noche y leyó la cadena de correos electrónicos por encima de mi hombro. Preguntó en voz baja, ¿deberíamos preocuparnos? Dije, no, mi madre solo quiere ayudar. Estaba equivocada. Si pudiera volver a un momento y cambiar mi respuesta, sería ese. Durante las siguientes 6 semanas, mi boda dejó de ser mi boda. Sucedió como suceden las adquisiciones corporativas. Silenciosamente, de manera procesal, en correos electrónicos en los que nunca fui copiada del todo. El cambio de lugar llegó primero. Sara me llamó un martes para explicar que la antigua casa de reuniones de Sturbridge no tenía la acústica para un brindis principal. No había ningún brindis principal planeado. No había brindis principales en ninguna boda a la que hubiera asistido. Más tarde me enteraría por la contabilidad que Victoria ya había transferido un depósito de $15,000 al Aylesbury Inn 4 días antes de que Sara hiciera esa llamada telefónica. El depósito de Sturbridge nos fue devuelto menos una tarifa de cancelación de $3,200. Aylesbury, a 18 millas en coche de la casa de mi abuelo, figuraba en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Mi madre dijo esto como si fuera el objetivo. La lista de invitados se duplicó. Luego siguió creciendo. Sara envió una lista revisada de 138 nombres. 32 de los invitados originales de Ethan y míos habían sido reubicados para un brunch posterior, que era una frase que Sara inventó y que nadie de nuestra parte de la familia entendió. 22 de las nuevas invitaciones estaban dirigidas a ejecutivos de Cordelia y sus cónyuges. Mi tía enfermera de hospicio estaba en la lista reubicada. Un hombre llamado Michael Vance, cuyo nombre no conocía, era el nuevo director financiero de Cordelia y tenía un lugar reservado con una nota dietética sobre la ausencia de mariscos. Ethan entró en nuestra cocina una noche con la lista. No puedo invitar a la tía Susan del hospicio, dijo. Pero tengo que alimentar a un hombre llamado Michael Vance. No tenía una respuesta. Luego Sara llamó con un tono de emoción en su voz que nunca antes había escuchado. Caroline Sterling confirmó. Dijo que está reorganizando su viaje a Milán por ello. Esto es enorme. Richard sonrió por primera vez en toda la noche. Más tarde esa noche, lo escuché decirle a mi madre en la cocina a través de una puerta que no estaba completamente cerrada, ella nunca dice sí a eventos sociales. Este es nuestro año. Todo tiene que salir bien. En ese momento pensé que se refería a su carrera. Se refería a eso, pero también a algo más. Algo que aún no podía nombrar y que nadie en esa casa, incluyéndolo a él, entendería hasta octubre. El plan de asientos llegó por correo electrónico a las 11:03 de esa noche. Borrador 4, final. Esa última palabra apareció demasiado pronto para que algo fuera final. Abrí el PDF en mi computadora portátil y leí cada mesa. Mesa 1, Richard, Victoria, Caroline Sterling, 3 ejecutivos de Cordelia cuyos títulos no reconocí. Mesa 2, la familia de Ethan. Mesas 3 a 11, grupos de networking. Mesa 12 en una fuente ligeramente más pequeña, a Bennett. Invitado con asiento individual. Ethan lo leyó por encima de mi hombro. Dijo, la mesa 12 está junto a las puertas de la cocina. He caminado por el salón de baile de Aylesbury. Ahí es donde el personal de servicio toma sus descansos. Imprimí el plan de asientos. Circulé la mesa 12 con un bolígrafo rojo. Todavía tengo ese trozo de papel. Lo guardo en la misma caja de madera donde el prendedor de hoja de arce de cobre ha vivido desde que tenía 10 años. No sabía en ese momento por qué mi mano lo había puesto allí. Quizás porque ya entendía, sin tener palabras para ello, que estos dos objetos estaban a punto de estar en la misma habitación. Ethan fue quien encontró el contrato. Estaba enterrado en la página 14 del PDF de reserva de Aylesbury en la sección de firmas, firmado por Victoria Thompson como tutora financiera de la novia. No existe tal cosa como una tutora financiera de una mujer de 31 años. Ella había inventado el título, lo había escrito debajo de su propio nombre, y el lugar no lo había cuestionado porque los lugares no cuestionan los cheques que se cobran. Ethan me trajo el PDF al mostrador de nuestra cocina y señaló la línea. ¿Firmaste esto? No. Entonces, ¿por qué dice, tutora?
No eres menor de edad. Me quedé mirando la línea. En 11 años del segundo matrimonio de mi madre, había aprendido que ella nunca escribía nada que no estuviera dispuesta a decir en voz alta. Esto significaba que lo había dicho en algún momento en voz alta a alguien. Probablemente a Sara. Probablemente con una voz que reconocía. Me heló el pecho. 2 noches después, Ethan encontró algo peor. Estaba revisando una copia de seguridad antigua de su propia cuenta de correo electrónico y encontró un mensaje del 14 de diciembre de 2024. Sarah Jenkins a Victoria. Línea de asunto I.S. Miller, otoño de 2025. Tablero de visión preliminar. Se adjuntaba una presentación de diapositivas. La página 7 llevaba el encabezado Posicionamiento del invitado de honor. Caroline Sterling fue nombrada 3 veces en esa única diapositiva. El 14 de diciembre de 2024 fue 3 meses antes de que Ethan me propusiera matrimonio en el Puente Pell. Mi boda no había sido planeada para mí. Había sido planeada para una mujer que ninguno de nosotros había conocido. Todavía no sabía por qué. A la mañana siguiente, llamó mi abuelo. Su voz era normal. Sin quiebre, sin temblor, solo el tono bajo y constante que siempre había usado conmigo. Quería saber si necesitaba comprar un traje nuevo. Tu abuelo tiene ese gris del 94, dijo. Tu abuela lo compró. Sara llamó a tu abuelo ayer. Sugirió que tu abuelo podría querer buscar lo que ella llamó un alquiler de etiqueta. Sara lo había llamado. Sara no tenía su número. Sara me había rodeado para llegar a mi abuelo. No sabía qué más le había dicho en esa llamada. Todavía no lo sé. Él no me lo diría. Al final de la llamada, dijo algo que no entendí durante 4 meses. Dijo, no te preocupes por tu abuelo. Tu abuelo sabe cómo sentarse en un rincón de la habitación. Tu abuelo ha practicado mucho. Preocúpate por tu propia vida. Luego colgó. Mi abuelo nunca colgaba primero. En 15 años viviendo bajo su techo, siempre me había dejado ser la primera en colgar. Me senté en mi cocina con el teléfono en la mano durante mucho tiempo después de esa llamada y comprendí de una manera que no podía articular que él ya sabía algo que yo no. No sabía lo que él sabía, pero él lo sabía y estaba firme de una manera que solo se tiene cuando un hombre se ha estado preparando para algo durante mucho tiempo. Ethan y yo fuimos a Concord el primer fin de semana de agosto. Mi plan era simple, sentarme en la mesa de la cocina de mi abuelo y contarle la verdad sobre la distribución de los asientos, la lista de invitados, el lugar. No tuve la oportunidad. Nos recibió en la puerta con una cena que había cocinado él mismo. Pollo con mantequilla de manzana, la receta de mi abuela de un cuaderno que no había visto abierto en 20 años. Miró a Ethan al otro lado de la mesa y dijo, tú construyes puentes. ¿Es así? A tu abuelo le gustan los puentes. Los puentes no tienen invitados importantes. Todo el mundo usa el mismo puente. Ethan no respondió de inmediato. Estaba observando a mi abuelo demasiado de cerca, de la manera en que la gente observa cuando ha empezado a sospechar algo que aún no tiene permiso para saber. Después de la cena, Ethan bajó al sótano a buscar una herramienta. Iba a arreglar la bisagra de la puerta del horno antes de que nos fuéramos por la mañana. Subió 1 hora más tarde sin la herramienta. Me dijo en la habitación de invitados, ven a ver esto. Había 12 cajas de cartón apiladas contra la pared oeste del sótano. Cada una estaba etiquetada con un marcador negro con la letra cuidadosa de mi abuelo. Cada etiqueta comenzaba con la letra N en N72, N74, N77, N79. 12 cajas. Ethan abrió la de arriba. Dentro había un diploma enmarcado envuelto en papel de periódico viejo. Universidad de Cornell, doctor en filosofía, química medicinal. Arthur Cassidy Bennett. Mayo de 1972. Debajo del diploma había una tarjeta de identificación laminada de una empresa llamada John Dee Preclinical en Cambridge, Massachusetts. Químico investigador senior. Fecha de caducidad 1979. Debajo de eso había 3 borradores de patentes a su nombre para vías sintéticas de un compuesto que no podía pronunciar, fechados entre 1974 y 1978.
Debajo de eso había una pequeña medalla de bronce de los Institutos Nacionales de Salud. La inscripción decía: por contribución a la investigación preclínica del cáncer de mama 1977. Debajo de la medalla había una fotografía. Mi abuelo a los 32 años de pie en los escalones de la entrada de un edificio de investigación de ladrillo con 3 colegas más jóvenes. Era el segundo por la izquierda. Estaba sonriendo. Ethan susurró: tu abuelo no era conductor de autobús. Dije: sí lo era. Condujo un autobús durante 25 años. Ethan dijo: antes de eso, era una persona diferente. Mira esto. 1972 a 1979. Estaba investigando el cáncer. Antes de que tu abuela se enfermara. Oímos pasos en la escalera. Mi abuelo bajó lentamente, con cuidado, como un hombre que entra en una conversación para la que se había preparado durante mucho tiempo. No parecía enojado. Miró la caja abierta. Miró a Ethan. Se sentó en la vieja silla junto a la caldera. Léelo, dijo. Léelo todo. Es la historia de tu abuela más que la de tu abuelo. Ethan preguntó: ¿por qué vendiste la granja? Mi abuelo miró el metal en la mano de Ethan durante un largo momento. Dijo: tu abuela amaba el otoño. El otoño guarda lo que el verano olvida. No dijo más esa noche. Antes de subir, se detuvo al pie de la escalera y dijo por encima del hombro: entenderás cuando nazca tu primer hijo, o antes si Caroline viene a la boda. Ethan se quedó inmóvil en el sótano. Yo también. A la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, me desperté y encontré a mi abuelo en la mesa de la cocina sellando un sobre de Manila. Era agosto. Su sobre anual de octubre se adelantaba 2 meses. Levantó la vista, sonrió y dijo: tu abuelo sabe que Caroline viene. Tu abuelo lo envía temprano este año. En el camino de regreso a Boston, le pregunté a Ethan 3 veces cómo nuestro abuelo conocía a Caroline. 3 veces sacudió la cabeza y dijo: no creo que debamos preguntar. Agosto se convirtió en septiembre. Comenzó la campaña de presión. La primera jugada fue una emboscada en la cena en la casa adosada de mi madre en Beacon Hill. Victoria nos sirvió a Ethan y a mí copas de un Ferrari Corano que había abierto específicamente para esta conversación, esperó hasta que estuviéramos a la mitad del plato principal y luego ofreció lo que llamó un compromiso. Mi abuelo sería trasladado de la mesa 12 a la mesa 4. No daría un brindis. No me llevaría al altar. Y Richard ya había arreglado un servicio de coche para llevarlo a casa a las 9:30 antes del brindis de Caroline Sterling esperado para las 10 de la noche. Estará más cómodo así, dijo Victoria, se cansa. Apreciará no quedarse despierto. Ella revolvió su café. Richard ya reservó el coche. Comprendí en ese momento lo que no había entendido del todo antes. Mi madre no estaba avergonzada de mi abuelo. Tenía miedo de que lo reconocieran. No sabía exactamente por quién, pero sabía lo suficiente como para sacarlo de la habitación antes de las 10. Richard intentó un ángulo diferente 3 días después en un almuerzo que insistió en que tomáramos en Legal Seafoods Arborside. Pidió el chowder y no se lo comió. A mitad de camino, dijo casualmente: Caroline mencionó que últimamente está buscando a alguien. Algo sobre la dotación de la cátedra. Es inusual para ella. De todos modos, odiaría que la boda tuviera distracciones. Octubre es un mes importante para mí. Dije: ¿qué cátedra? Me miró durante 2 segundos demasiado largos. Luego dijo: asuntos de la empresa. No tienes que preocuparte por eso. Cambió de tema a las flores. Nunca lo había escuchado decir la palabra cátedra antes. La he escuchado en mi cabeza 1000 veces desde entonces. Luego llegó la llamada telefónica de Margaret Davis. Tenía 68 años, era la mentora de mi madre desde hacía 12 años, la presidenta emérita de la junta de la Green Mountain Cultural Foundation. Margaret me conocía desde que tenía 17 años. Una vez me había dado un sobre de Navidad con $200 y me dijo que me comprara un buen abrigo. Ahora, un martes por la noche a mediados de septiembre, llamó a mi teléfono móvil personal. Habló durante 19 minutos. No me hizo ni una sola pregunta. Dijo:
Tu madre ha sido muy paciente con él, pero llega un momento en que todos tenemos que hacer espacio para la próxima generación. ¿Entiendes? La votación de la presidencia de Victoria es el próximo mes. Sería una lástima que algo lo complicara. Colgó primero. Esa noche a las 2 de la madrugada, me senté en nuestra cocina con el teléfono en la mano. Casi llamo a mi madre. Casi dije que sí a la mesa 4. Ethan se despertó, entró en la cocina sin preguntar por qué estaba levantada y se sentó frente a mí. Puso una taza de manzanilla delante de mí. No habló durante 4 minutos. Luego dijo una cosa: me casaré contigo en el ayuntamiento si quieres. No necesito esta boda. Te necesitas a ti. Apagué el teléfono. No llamé a mi madre. Me senté allí y comencé a contar. No invitados, no mesas. Conté los años que mi abuelo me había dado. El número era 15. Era el único número que necesitaba. Si alguna vez has visto a un miembro de la familia ser silenciosamente borrado de un evento que debería haberles pertenecido, suscríbete porque lo que sucede a continuación no es lo que piensas. Y voy a necesitar que te quedes conmigo durante todo el proceso. Miércoles, 1 de octubre de 2025, 2 noches antes de mi boda. El ensayo en el Aylesbury Inn estaba programado para las 5, seguido de una cena de ensayo en el comedor privado de la posada para los 42 miembros más cercanos de la familia y el cortejo nupcial. Mi abuelo llegó en taxi desde Concord. Victoria se había negado a enviar un coche, un detalle que Sara no pensó en anular. Entró en el vestíbulo de mármol con su traje gris, el que mi abuela le había comprado en el sótano de Felen en 1994 por $89. Lo había hecho retocar ligeramente en 2023, para que le quedara correctamente en unos hombros que se habían encogido en las décadas transcurridas. Se paró en la entrada de mármol y miró el techo artesonado por un momento. Tu abuela habría odiado este lugar, dijo. A ella le gustaban las capillas pequeñas, pero tu abuelo no vino aquí por el techo. Noté que se tocaba el bolsillo de la solapa. Lo tocó de nuevo mientras entrábamos al salón de baile. En ese momento no sabía que el prendedor de cobre ya estaba dentro. Estaba comprobando discretamente que no se hubiera caído. Sara guió a nuestro grupo a través del orden de la ceremonia. Mi abuelo fue colocado al final de la procesión. Dijo varias veces: solo por esta noche. Miré el diagrama de mesas en su portapapeles y vi que Arthur había sido trasladado de nuevo a la mesa 12, junto a la puerta de la cocina, a pesar de mi solicitud por escrito la semana anterior para la mesa 4. Dije en voz baja: pedí la mesa 4. Sara dijo: Victoria lo ajustó esta tarde. Dijo que entenderías una vez que vieras el flujo. Encontré a mi madre. Tenía 2 copas de champán, riendo con un hombre que nunca había conocido, de pie junto a Richard en un charco de luz de araña. Fue entonces cuando sucedió. Ella me vio venir. Se excusó. Se acercó a mí. Me agarró del brazo con más fuerza de la necesaria, lo suficiente como para que a la mañana siguiente encontrara 4 pequeñas marcas de sus uñas, y me arrastró al pasillo de servicio junto a la entrada de la cocina. Richard la siguió. Él sonreía de una manera pequeña y privada que más tarde comprendería que era la forma en que sonreía cuando pensaba que estaba ganando. Mi madre bajó la voz. No era un susurro. Era un siseo. Pon a tu abuelo en la cocina con el personal. Él no pertenece con nuestros verdaderos invitados. Míralo. Todavía huele a tierra y jabón barato. Richard se acercó. Dijo con una voz casi suave: esta es una noche de contactos, no una cena benéfica. No respondí. No podía responder. La puerta de la cocina estaba abierta detrás de ellos, y podía oler mantequilla y hierbas frescas y escuchar el siseo de algo en una sartén. Y podía ver detrás del hombro izquierdo de mi madre que mi abuelo había salido del baño de hombres en el pasillo. Había caminado los 10 pies hasta la entrada del pasillo. Lo había escuchado todo. Tenía las manos en los bolsillos del traje. Su cara no cambió. Estaba esperando. Mi madre no sabía que estaba allí. Richard lo sabía. Richard no dijo nada. Miré a mi madre. Dije: no, él se sienta conmigo. Ella comenzó a discutir.
Mi abuelo habló primero. Su voz era tranquila. Victoria, le dijiste a tu hija que mirara a tu padre. Tu padre está aquí. Tu padre te está mirando. Ella se giró. La copa de champán se le resbaló de los dedos antes de que lo viera por completo. Golpeó el azulejo y se rompió en un arco sobre sus zapatos. Richard dio un paso hacia atrás. Se metió las manos en los bolsillos de su smoking y las dejó allí. La boca de mi madre se abrió. Nada salió. 48 años de lenguaje practicado y no tenía guión para el momento en que se encontraba. Me interpuse entre ellos. No levanté la voz. 5 personas en el pasillo dejaron de hablar. Sara estaba al final del pasillo con su portapapeles flotando. Dije, mi abuelo se sentará en la mesa 1 junto a Ethan y yo mañana, pasado mañana, todos los días después de eso. Si no estás de acuerdo, no necesitas venir. Todavía me casaré. Todavía tendré una familia. Simplemente no te incluirá a ti. Victoria encontró la única frase que le quedaba. Entonces no vendremos. Richard ya estaba caminando hacia el coche. No dormí esa noche. Trasladé a mi abuelo de la habitación de invitados que le había reservado originalmente a la habitación 214 del Aylesbury Inn yo misma a las 11:40 de la noche, después de que Sara se hubiera ido a casa y los proveedores hubieran terminado. Se sentó junto a la ventana con una pequeña lámpara de latón encendida y una copia de Bolsillo del Leopardo de las Nieves de Peter Matthiessen abierta sobre su rodilla. Tu abuelo no es nuevo en esto, dijo sin levantar la vista. En el funeral de tu abuela en 1998, alguien le dijo a tu abuelo que debía quedarse atrás porque tu abuelo era solo un marido y no de sangre. Tu abuelo se quedó atrás. Tu abuela sabía dónde estaba tu abuelo. Lloré. Él no me consoló. Me dejó respirar. Ese siempre había sido su método. Creía que las personas tenían derecho a su propio dolor y que tocarlo demasiado rápido simplemente lo asustaba. La madre de Ethan, Susan Hayes, llamó a la puerta de la suite nupcial a la medianoche. Tenía 61 años, viuda desde hacía 7, y vestía una bata de franela sobre un camisón de un catálogo que reconocí. Llevaba una pequeña caja de cerezo. Dentro había un chal de encaje que la propia suegra de Susan había llevado en una boda en Nueva Escocia en 1962. Me lo ofreció. No estoy tratando de reemplazar a tu madre, dijo. Pero alguien necesita decirte que mañana seguirá siendo hermoso. Una boda no se trata de quien viene. Se trata de quien se queda. Se sentó conmigo durante 40 minutos. Ni una sola vez preguntó por mi madre. Comprendí en algún momento de esa hora que ella ya lo había entendido todo sin que se lo dijeran. Se detuvo en la habitación 214 de camino de vuelta. Mi abuelo abrió la puerta en mangas de camisa. Hablaron durante 20 minutos en el pasillo. No pude oír lo que decían, solo el sonido bajo de 2 personas riendo en voz baja, de la manera en que la gente ríe cuando está cerca de algo viejo y compartido. Mientras pasaba de camino a la máquina de hielo, oí a mi abuelo decir una frase: tu abuela murió en el otoño de 1998. Ella amaba esta estación. Esa es la razón de todo. Susan hizo una pausa de un segundo. Luego no dijo nada al respecto. Pasó junto a mí y me tocó suavemente el hombro de camino a su habitación. A la mañana siguiente, me llevó aparte en la suite nupcial y me preguntó con la voz más sencilla que jamás le había oído usar: ¿sabes quién es tu abuelo? Dije, sí, es mi abuelo. Ella asintió lentamente. Dijo, bien, eso es suficiente. A las 4:12 de la madrugada, me levanté de la cama. Caminé descalza por el pasillo. Llamé a la habitación 214. Todavía estaba despierto, todavía leyendo. Dije, quiero que estés en la mesa 1. Quiero que me lleves al altar. Quiero que des un brindis. Él asintió una vez. Solo una vez. Fue suficiente. Volví a mi habitación y dormí durante 2 horas. Me desperté diferente. No sabía que mi madre ya había decidido venir a la boda porque Caroline estaría allí y esa decisión no tenía nada que ver conmigo. 3 de octubre de 2025, el día de mi boda.
La suite nupcial era la habitación 306. Mi pelo estaba en rulos a las 10. Olivia, la hermana de Ethan, estaba a cargo del ramo. 12 dalias, café au lait, 8 caléndulas y 3 ramitas de hojas de arce rojo que había recogido en un puesto de una granja 2 días antes. Susan estaba sentada junto a la ventana bebiendo té y observándome en el espejo. Hojas de arce, dijo suavemente. Tu elección. Mi abuelo dijo que mi abuela amaba el otoño. Quería que ella estuviera aquí de alguna manera. Susan cerró los ojos por un segundo. No los abrió durante 4. Luego asintió y miró por la ventana y dijo, tu abuelo se está preparando. Estará maravilloso hoy. Por el pasillo, en la habitación 214, mi abuelo estaba de pie frente al espejo. Ethan pasó por la puerta abierta y se detuvo. Observó sin entrar. Mi abuelo estaba prendiendo la hoja de arce de cobre en la solapa izquierda de su traje gris. La prendió una vez. La ajustó. La desprendió y la volvió a prender. La desprendió de nuevo. Luego se detuvo. Puso las manos en el tocador. Miró su propio rostro en el espejo. Ella, dijo en voz baja. Le estaba hablando a mi abuela, que llevaba 27 años muerta. ¿Me ves hoy? Sabes que lo intenté. Ethan no entró. Se quedó a 4 pies de la puerta durante 5 minutos sin hablar. Me dijo más tarde, meses después, que era la primera vez que había visto a un hombre decirle a su esposa que había hecho lo mejor que pudo en un idioma que solo ella escucharía. A las 2:04 de la tarde, llamaron a la puerta de la suite nupcial. Victoria estaba en el pasillo. Detrás de ella, Richard estaba de pie con un smoking negro y las manos vacías. Ella llevaba un nuevo vestido azul marino de Oscar de la Renta. Estás preciosa, cariño, dijo. Su voz era casi normal. Richard y yo decidimos venir después de todo. ¿Parecía apropiado, dado el día, dada la lista de invitados? No tuve una respuesta con significado. Susan se levantó de la ventana. Dijo claramente, nos alegra que hayas venido. Fue lo último amable que Susan le diría a mi madre. No volvió a mirar a Victoria en el resto de la noche. La ceremonia fue a las 4:30 en la pequeña capilla del Aylesbury Inn. 62 sillas de roble, luz de velas, una violonchelista de Concordi llamada Grace, que tocó el aria de Bach en la cuerda G mientras yo entraba del brazo de mi abuelo. Él no lloró. Sonrió. A mitad del pasillo, susurró sin girar la cabeza, tu abuela está mirando, pequeña. ¿Le gustan las flores que elegiste? Me casé con Ethan a las 4:52 de la tarde 3 horas después. Una mujer con la que nunca había hablado iba a cruzar un salón de baile y terminar con la vida de mi madre tal como ella la había construido. La recepción comenzó a las 6 en el salón de baile principal. La decoración era óxido y oro. La estética de Sara, no la mía. La hora del cóctel fue de 5:15 a 6. Caroline Sterling aún no estaba presente. Richard revisó su teléfono 6 veces en 20 minutos. Victoria, en la fuente de champán, se esforzó mucho por parecer aburrida. A las 6, dijo. Richard dijo, sin mirarla, se retrasó su vuelo. Su vuelo llegó a las 3:15, dijo Victoria. ¿Está eligiendo su momento? A las 6:15, Caroline Sterling entró sola en el salón de baile. Tenía 62 años, rubia plateada, pequeña, quizás 5 horas 4 minutos con tacones. Llevaba un vestido largo hasta el suelo del color exacto de una hoja de arce en la segunda semana de octubre. No llevaba joyas excepto un fino collar de platino. No llevaba un bolso de mano. Escaneó la sala como una mujer escanea una sala cuando ha estado buscando a alguien durante mucho tiempo y no quiere ser vista haciéndolo. Richard fue hacia ella como un hombre cruza una sala para una entrevista de trabajo. Caroline, muchas gracias por venir. Richard, dijo ella. No lo miró mientras hablaba. Felicitaciones a su familia. Le pidió al camarero un whisky. Solo, no champán. Richard retrocedió un paso. Ella se paró en una pequeña mesa redonda, la mesa 8,
y mantuvo una conversación educada con el director financiero de Cordelia. Estaba escaneando la sala en arcos lentos. Richard no lo sabía, pero sus escaneos seguían un patrón. Estaba buscando, sin conocer su rostro, a un hombre de entre 70 y 80 años, con manos curtidas, probablemente vistiendo un traje más viejo que su carrera. Ethan y yo nos sentamos en la mesa 1. Mi abuelo se sentó a mi izquierda. Caroline, desde el otro lado del salón, miró de pasada nuestra mesa. Luego volvió a mirar. Sus ojos no fueron a mí. No fueron a Ethan. Fueron muy brevemente a la pequeña hoja de cobre en la solapa de mi abuelo. Dejó su vaso de whisky sobre el mantel. Se mantuvo en esa postura durante un segundo completo. Luego comenzó a caminar. Caminó lentamente, más lento, de hecho, de lo que cualquier mujer que cruzaba un salón de baile con un vestido de $5,000 tenía derecho a caminar. Caminó como si contara sus propios pasos. El director financiero con el que había estado hablando vaciló a mitad de la frase y no la terminó. Las mesas que pasaba se callaban en secuencia. Mesa 6, más silenciosa. Mesa 5, más silenciosa. Mesa 4, más silenciosa. Pasó la mesa 4 sin disminuir la velocidad. En la mesa 3, Victoria se levantó de su asiento, su copa de champán inclinada entre sus dedos. Dijo el nombre de Caroline, suave, incierto, esperanzado, como una anfitriona dice el nombre de un invitado de honor que finalmente ha llegado. Caroline no se detuvo. Richard apareció rápidamente al borde del pasillo entre las mesas. Intentó interceptarla. Caroline, ¿le gustaría que presentara? Ella no giró la cabeza. Dijo sin mirarlo, ahora no, Richard. Él se detuvo en medio del pasillo. Se quedó allí. No la siguió. Ella siguió caminando. Me puse de pie. No sabía por qué me ponía de pie. Entendí con la parte más profunda de mi cuerpo que una mujer poderosa estaba cruzando la sala hacia mi abuelo y que él había pasado todo el día preparándose para ello y que lo que viniera a continuación no sería un insulto. Pero todavía no creía que mi reflejo fuera protegerlo. Todavía estaba en la memoria muscular más profunda de mi vida, la niña pequeña en la cocina de mi abuelo aprendiendo a proteger a un anciano de una habitación en la que le habían dicho que no encajaba. Él me tocó el hombro ligeramente. Dijo en voz baja, para que solo yo pudiera oír, siéntate, pequeña. Ella no está aquí para eso. Está aquí para dar las gracias. Me senté. Caroline se detuvo a 3 pies de él. Miró primero el prendedor en su solapa. Luego miró su rostro. No parpadeó. No pareció respirar durante 4 segundos completos. Mantuvo esa postura. Mi abuelo no habló. Le concedió los 4 segundos. Llevaba 80 años concediendo a la gente sus 4 segundos. En algún lugar de la sala, la violonchelista dejó de tocar. Nadie se lo había dicho. La voz de Caroline, cuando llegó, era baja y ronca de una manera que sugería que había llevado la frase durante una década y nunca antes la había dicho en voz alta a la persona a la que pertenecía. Dijo 4 palabras. Usted es el catedrático. Mi abuelo no respondió. Inclinó la cabeza una vez. Fue pequeño. Fue casi invisible. Fue el gesto de un hombre que había sido llamado correctamente por primera vez en 27 años. Caroline dio un paso adelante. Lo abrazó con ambos brazos. Lo mantuvo abrazado durante 11 segundos. No fue el abrazo de una colega, ni de un cliente, ni de una anfitriona. Fue el abrazo de una mujer que había pasado una década lamentando una deuda que no podía pagar y que acababa de encontrar inesperadamente al hombre al que había querido agradecer en él. Funeral de su marido. Lo abrazó como una hija abraza a un padre al que no ha podido alcanzar. Detrás de mí, oí el sonido de un vaso al caer al suelo. No necesitaba girarme para saber que era el de mi madre. Nadie se movió para recogerlo. Caroline retrocedió. La sala estaba en silencio. Se giró muy ligeramente para incluir las mesas más cercanas, pero no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Para aquellos de ustedes que no lo saben, dijo, todavía sosteniendo la mano de mi abuelo con holgura. Él es el Dr. Arthur Biddeford.
En 1998, estableció anónimamente una dotación en el Instituto de Cáncer Dana-Farber. Se llama la Cátedra de Otoño. En los 27 años transcurridos, esa dotación ha financiado a 12 investigadores principales cuyo trabajo ha producido 3 terapias aprobadas. Una de esas terapias me dio 4 años adicionales con mi difunto esposo, Elías. Llevo una década intentando darle las gracias. Hizo una pausa. Dejó que la frase flotara en la sala. Y quiero darle las gracias ahora, dijo, delante de la gente que pensaba que no merecía un asiento adecuado. En la mesa 3, la espalda de mi madre se enderezó y luego se quedó completamente inmóvil. No se levantó. No pudo levantarse. Se sentó con una copa de champán a sus pies, su líquido extendiéndose oscuramente por la alfombra. Y se dijo una frase a sí misma que solo Margaret Davis, sentada a su lado, habría estado lo suficientemente cerca para escuchar: lo vendió. No lo perdió. Lo regaló. Margaret se levantó. Caminó deliberadamente más allá de Caroline y hacia mi abuelo, y se presentó a él con ambas manos extendidas. Mi madre permaneció en la mesa 3 sola. Fue lo más ruidoso que sucedió en la sala sin que se pronunciara una sola palabra. Richard se recuperó 90 segundos después que la sala. Su rostro pasó por 3 expresiones en 10 segundos. Conmoción, cálculo, oportunidad. Las observé las 3. Cruzó el salón de baile hacia mí y me tocó el codo profesionalmente, como a un cliente. Me condujo hacia el pasillo fuera de la salida de la capilla. Lo hizo con suavidad, pero lo hizo. Richard dijo: Ava, cariño, escucha. Todo acaba de cambiar. Eres la persona en la que confía. Si puedes animarlo casualmente a mover la Cátedra de Otoño, o a dotar una segunda cátedra a través del Fondo de Oncología Pediátrica de Cordelia, mi puesto de director gerente se abre mañana. Es una situación en la que todos ganan. ¿Podrías nombrar una beca en honor a tu abuela, por favor? Es una conversación de 5 minutos con él. No mencionó a mi madre ni una sola vez. Ella seguía en el suelo del salón de baile junto a un vaso roto. Y no la mencionó, ni para preguntar si estaba bien, ni para explicar por qué estaba sentada allí. Ni una sola vez. Lo miré. No sentí ira. Me sentí muy clara y limpiamente despierta por primera vez en 10 años. Dije: acabas de ver a una mujer agradecer a mi abuelo por salvar a su marido, y pensaste en tu ascenso. Abrió la boca. Dije: no, esa es tu respuesta. La tienes. Vuelve a tu mesa. Se quedó allí quizás 20 segundos. Luego regresó al salón de baile. No se sentó junto a mi madre. Se sentó en la mesa 4. No la volvió a mirar en el resto de la noche. Ese fue el momento en que su matrimonio terminó. No en papel. Ninguno de los dos pediría el divorcio. Pero todo lo que habían hecho de su vida juntos en 11 años, su lógica, su moneda privada, terminó en el momento en que él eligió la mesa 4. Volví al salón de baile. No fui hacia mi madre. Fui al pequeño puesto del DJ y le dije en voz baja que el elemento del programa etiquetado como baile padre-hija se volvería a anunciar. Él asintió. No preguntó por qué. Anunció, cuando llegó el momento, que este sería el baile abuelo-nieta. Mi abuelo se levantó de la mesa 1. Caminó hacia la pista sin prisa. Me ofreció su mano con una pequeña y formal inclinación de cabeza. La violonchelista Grace, que de alguna manera había comprendido toda la noche sin que se le dijera un solo hecho, comenzó a tocar la Socan Farewell de Hayungar. Bailamos toda la canción. A mitad de la misma, susurré: siento haber estado callada durante tantos años. Él no perdió el paso. Dijo: no estabas callada, pequeña. Estabas escuchando. Son cosas diferentes. Esta noche hablaste. Eso es suficiente. Al otro lado del salón, Caroline Sterling se volvió hacia un ejecutivo de Cordelia en la mesa 8 y le dijo algo que no pude oír. Dijera lo que dijera, él comenzó a llorar en voz baja. Al final del baile, mi abuelo no se sentó. Se paró al borde de la pista. Levantó una mano muy ligeramente hacia la sala. La sala se silenció para él.
No había pedido un micrófono. No usó uno. Dijo, mi esposa, ella, tuvo 14 meses al final de su vida que no le pertenecían. Pertenecían a un extraño que pagó por la ciencia cuyo nombre no conocíamos. He pasado cada año desde entonces tratando de pagar esa deuda de la única manera que sé. Si quieren honrar a mi esposa esta noche, no honren a su esposo. Honren a las mujeres que no conocen. Las abuelas que aún no han sido salvadas o que no han sido agradecidas. El otoño guarda lo que el verano olvida. Mi esposa lo sabía mejor que yo. Gracias. 6 mesas se pusieron de pie para aplaudir. Susan Hayes fue la primera en levantarse. Caroline fue la segunda. Ethan me apretó la mano lo suficiente como para dejar una marca. Mi madre no se levantó. No levantó la cabeza de la mancha de champán. Mi abuelo regresó a la mesa 1. Se detuvo frente a mí. Se desabrochó la hoja de arce de cobre de su solapa. Me la ofreció en la palma de la mano. Guárdala, dijo. Tu abuela querría que fueras tú la siguiente. No para pagar a nadie, solo para recordar lo que guarda el otoño. Le dejé que me la prendiera sobre el corazón en el corpiño de mi vestido. No me la he quitado desde entonces. Cerca del final de la noche, Caroline se detuvo junto a la silla de mi abuelo. Colocó una pequeña tarjeta de marfil sobre la mesa junto a él. En la parte de atrás, con su propia letra, había un número de teléfono. Dijo, hay un puesto de asesor en Cordelia. No requiere corbata. No requiere reuniones. Lea 3 o 4 propuestas al año si le apetece. Su nombre no tiene que ser público. Considérenlo. Cualquier otoño. Él puso la tarjeta dentro del bolsillo interior de su traje gris de 1994. No le dijo que sí. No le dijo que no. Fue la misma respuesta que había dado a cada pregunta importante de su vida. Esperaría hasta que la estación fuera la adecuada. Si esta historia te ha tocado algo, el abuelo que te crió, el padre que no pudo verlos, la persona tranquila que aún estás aprendiendo a proteger, deja un corazón en los comentarios de abajo. Eso es todo. Solo un corazón. Lo sabré. Y suscríbete porque hay una carta que aún no he abierto, y no sé si mi abuelo alguna vez lo hará. Las 3 semanas después de la boda fueron en su mayoría tranquilas. Ethan y yo regresamos a nuestro apartamento en Boston. Mi madre me llamó 11 veces en 21 días. No respondí. El día 22, el 22 de octubre, apareció un comunicado de prensa en el sitio web de Cordelia Biotech Ventures. El titular tenía 3 líneas. El Dr. Arthur C. Bennett, benefactor anónimo desde hace mucho tiempo de la Cátedra de Otoño del Instituto de Cáncer Dana-Farber, ha acordado servir como asesor principal de la Junta. Richard Stone no fue citado en el comunicado. No fue agradecido en el comunicado. Su nombre no apareció en el comunicado. Ethan lo leyó por encima de mi hombro. Dijo, ya no se esconde. Dije, nunca se escondió por vergüenza. Se escondía porque eso es lo que mi abuela quería. Ahora ha sido honrada públicamente. Ya no necesita esconderse. En noviembre, el puesto de director gerente de Cordelia fue para otra socia, una mujer llamada Julia Wright, que había estado en el lado de los acuerdos durante 14 años. Richard fue reestructurado en un cargo llamado jefe de asociaciones estratégicas. No tenía subordinados directos. Tenía una oficina de esquina que poco a poco se le pidió que compartiera. En diciembre, comenzó a almorzar solo. En enero de 2026, solicitó un año sabático de 6 meses registrado por razones personales. No regresó al final del mismo. El 24 de noviembre de 2025, la Green Mountain Cultural Foundation celebró la elección de la Junta para la presidencia. Mi madre perdió por 14 votos a 6. Margaret Davis había pasado octubre y principios de noviembre en pequeñas reuniones de cóctel mencionando con voz cariñosa que Victoria estaba pasando por una difícil transición familiar y podría no tener la capacidad emocional para el puesto. Eso fue todo lo que necesitaba decir. Mi madre no asistió a la reunión. Conoció el resultado por el correo electrónico de la secretaria de la Junta a las 3:41 de la tarde, que leyó sola en un café de Beacon Hill. Esa noche, me llamó.
Su voz era diferente, más tranquila, casi honesta. Dijo, sabes que todo lo que dije sobre él durante 27 años estaba mal. Lo sé. No tienes que decírmelo. No respondí a eso. Dije, me alegra que lo sepas. Ella colgó antes que yo. Fue la primera vez en mi vida que la dejé colgar antes que yo. No fue un castigo. Fue un límite. Ella nunca antes había encontrado un límite mío. A finales de febrero de 2026, llegó un sobre de Manila a la casa de mi abuelo en Concord. El mismo tamaño de sobre que había estado enviando cada octubre durante 27 años. 6x9 pulgadas, papel de papelería estándar. La dirección del remitente era la casa adosada de mi madre en Beacon Hill. Dentro había 8 páginas escritas a mano por mi madre en papel amarillo legal, por anverso y reverso. No era una disculpa. Mi madre nunca ha sido capaz de escribir una disculpa. Escribió algo mejor y algo más difícil. Escribió en 8 páginas la historia completa de cómo había pasado su vida huyendo de él y cómo la había pasado convirtiéndose en lo opuesto a todo lo que él había sido. La firmó Brucey. Era el nombre de la infancia que mi abuela le había dado a los 3 años. No lo había usado en 40 años. Estuve allí cuando lo recibió a finales de marzo. Estaba en la cocina. Sostuvo el sobre con ambas manos durante un largo momento. Luego lo dejó sobre la mesa de pino sin abrir. Me miró sin ninguna angustia en sus ojos. Dijo, tu abuelo lo leerá cuando tu abuelo esté listo. Podría ser la próxima semana. Podría ser el próximo otoño. Podría ser nunca. Está bien, pequeña. No todas las cartas tienen que ser respondidas para que valga la pena escribirlas. Me entregó el sobre. Me estaba diciendo, sin decirlo, que podía leerlo si quería. No lo leí. No era mío. Abril. Ahora, mi abuelo tiene 81 años. Los tomates que plantó ya están brotando. Cherokee Purple, la variedad que le gustaba a mi abuela. Ethan y yo fuimos a Concord el fin de semana pasado. Me arrodillé en la tierra junto a mi abuelo mientras él raleaba las plántulas. El prendedor de hoja de arce de cobre estaba en la parte delantera de mi cardigan, sobre mi corazón, donde lo he usado todos los días desde octubre. A tu abuela le gustará este año, dijo sin levantar la vista. Estaba presionando una semilla en la tierra. Buena tierra, buena semilla. ¿Oyes? El otoño guarda lo que el verano olvida. Mi abuela le enseñó eso a mi abuelo. Mi abuelo me lo enseñó a mí. Ahora entiendo lo que significa. No todas las promesas necesitan ser cumplidas. Solo las que vale la pena recordar. Mi abuelo tiene 81 años. Todavía espera cartas de personas que han olvidado. Todavía planta tomates. Todavía habla menos de lo que la mayoría de los hombres necesitan. Esa es una de las formas en que un hombre puede amar. Quedándose incluso cuando nadie recuerda por qué lo merecía. Si hay alguien en tu vida como mi abuelo, la persona tranquila que te salvó y nunca pidió ser vista, llámalo mañana. No les digas de qué trataba este vídeo. Solo llama. Ese es el único final que esta historia merece.